con todos. Mi nombre es Daniel Toro Reina, especialista en medicina familiar y comunitaria. Siguiente, por favor. Alejandro, hay algunas partes que están como un poco, salen con las barras oscuras. No sé si eso se puede arreglar. Ok. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, primero que nada, a Impulsar Salud Integral por su confianza en mí, ¿sí? Desde el año pasado pues ya venimos trabajando y la verdad pues me siento muy a gusto, ¿no? Muchas gracias a ustedes también, Audio Escucha, por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la hipertensión arterial. Bien, me presento. Yo soy especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. Médico general, graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2016. Dentro de mi experiencia profesional y académica, soy médico tratante en consulta externa del Centro de Salud tipo Quiroga, donde me mantengo hasta la actualidad. También soy docente del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, Santo Domingo. Soy capacitador académico de Impulsar Salud Integral desde el año 2025. Fui director y jefe del servicio de emergencia en el Hospital Básico Asdrúbal de la Torre, eso acá en Cotacachi, ¿no? Conferencista magistral de la sexta edición del Congreso Internacional de Desarrollo Universitario, realizado desde el 22 al 24 de enero del 2025. Fui coordinador del Centro de Salud Tipo Quiroga en el año 2024 y también gestor académico y coordinador de la carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas. Esto en el 2023. Dentro de mis logros académicos, fui el mejor egresado del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2021 y obtuve una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, esto en el año 2014 y 2015. Siguiente, por favor. Bueno, esto como una pequeña publicidad, yo tengo una página en Facebook que se llama Doctor Familia, en donde sé compartir contenido médico de importancia, por ejemplo, algún caso clínico complejo o algo que sea relevante. Aparte de eso, también tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Doctor Familia, en donde sé subir contenido académico, como por ejemplo el que estamos ahorita recibiendo. Bien, en cuanto a conflictos de interés, declaro no tener conflictos de interés financieros, académicos, comerciales o personales que puedan influir en el contenido, análisis o conclusiones presentadas en esta conferencia. Bien, bueno, realmente esto es un resumen de todo lo que, porque la información que he sacado es mucho más que lo que vemos acá. Pero bueno, básicamente una de las herramientas que más utilizo es el Dynamed, ¿sí? También Harrison, la última edición. Bueno, también guías como por ejemplo la guía ecuatoriana, yo sé que está desactualizada, pero bueno, se puede sacar información también de la guía de práctica clínica, Hertz, de la estrategia Hertz, que para los que trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, sabemos que es muy importante y que realmente se está tomando muy en cuenta Hertz para el manejo de la hipertensión arterial. También de las guías AJA, ¿sí? Y también, bueno, ahora con el apogeo de la inteligencia artificial, pues cierto contenido también puede ser sacado, por ejemplo, del Open Evidence, ¿verdad? Siguiente. Bien, al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de interpretar los mecanismos fisiopatológicos actuales de la hipertensión arterial, aplicar criterios diagnósticos modernos utilizando MAPA y AMPA, identificar fenotipos hipertensivos de alto riesgo cardiovascular, incorporar la evaluación del daño de órgano blanco en la práctica clínica y optimizar la estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a iniciar con un caso clínico, ¿sí? Tenemos un paciente masculino de 54 años que como antecedentes patológicos presenta diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 8 años, tiene también dislipidemia y es exfumador, 20 paquetes año. Tratamiento habitual que él recibe, pues metformina de 1000 miligramos cada 12 horas, más rosuvastatina 20 miligramos al día. Dentro de la evaluación en la consulta, vemos que tiene una presión arterial de 128/78, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y un IMC de 29. Dentro de los laboratorios tenemos una hemoglobina glicada en 7,2%, una tasa de filtrado glomerular estimada en 78 ml minuto y una relación albúmina-creatinina urinaria en 65 miligramos.
Dentro de los estudios complementarios que nos trae el paciente a la consulta, tenemos un ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda leve, un mapa de 24 horas con un promedio de presión de, aquí Alejandro no puedo observar porque hay una barrita negra. No sé si puedes esa partecita sacarle, por favor. Ya, entonces tiene un promedio de 24 horas de 137,84 milímetros de mercurio, un promedio diurno de 139,86 milímetros de mercurio y un promedio nocturno de 132,80 milímetros de mercurio, con un descenso nocturno apenas del 4%, ¿sí? Bien, sigamos entonces. ¿Consideraría usted que este paciente se encuentra adecuadamente controlado? Siguiente. Entonces, aquí tenemos unas respuestas, ¿no? A, sí, porque la presión arterial en consulta es normal. B, no, porque presenta hipertensión enmascarada. C, no, porque presenta hipertensión nocturna. Y D, no, porque existe evidencia de daño de órgano blanco. De pronto, ¿alguien quisiera participar en relación a este primer punto? No hay problema si nos equivocamos. Aquí el objetivo es aprender. Bien, vamos a seguir y al final vamos a retomar el caso clínico, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Estamos subestimando la carga real de hipertensión arterial? Siguiente. Miren, miren qué importante. Hasta un tercio de los pacientes aparentemente controlados en consulta presentan elevaciones tensionales fuera del consultorio, ¿sí? Por eso, y ahorita mismo ya recalco, el mapa, ¿sí? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial actualmente, sí, el mapa es el gol estándar para hacer el diagnóstico, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver una información general acerca de la hipertensión arterial, vamos a ver la fisiopatología moderna, vamos a ver el diagnóstico, es decir, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos, porque esto también hay una variabilidad, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, los americanos? ¿Qué dicen los europeos en relación a los puntos de corte? Vamos a tomar en cuenta el MAPA y el AMPA para los criterios diagnósticos. Vamos a hablar sobre fenotipos hipertensivos, daño de órgano blanco y el caso clínico, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, entonces como definición, la hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial sistémica. Generalmente se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? También es llamada hipertensión primaria, hipertensión esencial, hipertensión idiopática o hipertensión sostenida. Cualquiera de estos nombres es válido para referirnos a hipertensión arterial. Siguiente. Bien, este gráfico, bueno, lo obtuve del Dynamet y bueno, está muy interesante porque aquí pone un resumen de las diferentes organizaciones y sociedades a nivel mundial. Por ejemplo, y yo aquí les voy a tomar en cuenta las dos principales. Por ejemplo, tenemos primero en el gráfico divídalo en dos partes, la parte superior y la parte inferior. La parte superior se refiere a la presión arterial sistólica y la parte inferior a la presión arterial diastólica. Entonces, en la parte izquierda van a ver las diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos el AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, conjuntamente con el Colegio Americano de Cardiología. Ellos son más estrictos al momento de hablar sobre el criterio de diagnóstico de hipertensión arterial. De hecho, el punto de corte para decir que el paciente es hipertenso, si hablamos de la presión arterial sistólica, ellos le enumeran desde el 130 y la diastólica en 80. Entonces, para ellos, hipertensión arterial es todo paciente que tiene la presión mayor o igual a 130, 80. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si hablamos de la Sociedad Europea del Corazón, ellos en cambio no son tan rígidos en relación a los puntos de corte. Miren en la parte de abajo las letras ESC, en donde en la presión sistólica le colocan el punto de corte 140 y la diastólica le colocan el punto de corte 90. Es decir, que ellos consideran hipertensión arterial a todo paciente que tiene mayor o igual 140-90. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, bueno, antes de pasar en la parte, un ratito en la parte de atrás, entonces lo que les quiero decir es que nosotros, la parte de Latinoamérica, estamos más asociados o hacemos más referencia
a los europeos en este sentido, ¿sí? De que no somos tan rígidos en hacer en hacer este tipo de, digamos, de punto de corte de 130-80, sino que, bueno, desde 140-90, pues se lo toma en cuenta. Ahora, como nosotros sabemos que actualmente utilizamos ya no el típico método de tomar la presión en la consulta y luego volverla a tomar en 2 semanas o en una semana nuevamente, no, eso ya no, eso ya quedó en el pasado. Actualmente nosotros utilizamos el holter de la presión arterial y bueno, no sé si en otros, digamos, institutos, organizaciones, pero por ejemplo en el Ministerio de Salud Pública tenemos el holter de la presión arterial y actualmente lo estamos utilizando. Posteriormente les voy a presentar un caso clínico que, bueno, que tengo en el centro de salud, ¿ya? Bien, ahora sí, siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de hipertensión. Por ejemplo, tenemos la hipertensión resistente, que es la presión arterial elevada a pesar del uso simultáneo de tres fármacos antihipertensivos de diferentes clases, incluido un diurético y a dosis máxima. Entonces hay que tener en cuenta aquí que la hipertensión resistente, usted tiene que verificar que el paciente esté tomando los tres medicamentos, incluido un diurético, a dosis máxima los tres. ¿Y por qué le digo que tiene que confirmar? Porque muy probablemente sea una falta de adherencia terapéutica y no sea una hipertensión resistente, ¿sí? Vamos a hablar en otro día, ¿no? No hoy, pero vamos a topar el tema de hipertensión resistente, porque me parece que es un tema muy, muy importante. Bien, hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión secundaria? Es aquella hipertensión que tiene una causa identificable y potencialmente curable. Es decir, que en esta hipertensión secundaria realmente el paciente tiene hipertensión, pero por una causa de base. Les pongo un ejemplo, el paciente tiene hipotiroidismo, el paciente tiene apnea obstructiva del sueño. Entonces, tratando esa patología, la hipertensión básicamente, en este caso, se puede inclusive hasta curar y no necesitar de un tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque tiene una causa identificable, ¿ya? Hipertensión enmascarada es aquella presión arterial elevada en casa, pero normal en la consulta, ¿sí? Esta es muy preocupante. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes obviamente pues van a la consulta y nosotros vamos a medir la presión y va a estar normal. Sin embargo, va a estar elevada en la casa, ¿ya? Y por eso es importante el holter de la presión arterial. ¿Por qué? Porque podemos identificar a esos pacientes. Ya vamos a hablar posteriormente de esto. Hipertensión de bata blanca es aquella presión normal en casa, pero elevada en la consulta médica. Este, en cambio, un caso contrario. El paciente se le eleva la presión arterial en la consulta, pero en la casa permanece básicamente normal. Siguiente. Bien, hablando un poquito de epidemiología, tenemos que la hipertensión arterial afecta aproximadamente a 1,3 millones de adultos en el mundo. Continúa siendo el principal factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros vemos aquí y siempre se explica a los pacientes el por qué tratar la presión arterial, ¿sí? Porque claro, a veces dicen, bueno, no siento nada, ¿para qué voy a tomar medicamento? Pero no saben que lo importante aquí es modificar ese factor de riesgo. ¿Para qué? Para evitar en un futuro que tengamos accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, por ponerles un ejemplo. Cerca del 50% de los adultos hipertensos desconocen su diagnóstico. O sea, estamos hablando de que hay mucha gente en la calle, en su comunidad, en su barrio, que no tiene diagnóstico pese a que tiene las presiones arteriales elevadas. Menos de la mitad de los pacientes hipertensos alcanzan cifras adecuadas de control tensional. Este es otro problema, que de los pacientes que ya están diagnosticados, menos de la mitad alcanzan cifras adecuadas de control. Se estima que la hipertensión contribuye a más de 10 millones de muertes anuales a nivel global. Por eso es la importancia de que todos nosotros conozcamos cómo hacer un buen diagnóstico, cómo hacer un buen tratamiento de la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un cuadrito, también sacado del Dynamed, en donde nos muestra la prevalencia de hipertensión según categorías de edad. Y aquí tomo como factor de riesgo y uno de los principales a la edad. ¿Qué quiere decir? Que mientras más avanzamos en la edad, es decir, mientras más envejecemos, más aumenta el riesgo de ser hipertensos, es decir, mayor va a ser la prevalencia. Tanto así que tenemos aquí que, por ejemplo, de, de 18 a 29 años,
20,3% si hablamos de hombres, o 9% si hablamos de mujeres. Y nos pasamos al otro extremo, de 75 a 80 años de edad. Miren cómo en hombres 83,7% y en mujeres 84,8%. Y aquí hay un dato interesante. Miren, bueno, en la edad ya avanzada, 75 a 80 años, se equiparan tanto hombres como mujeres. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen riesgo y es alto. Ahora, miren acá, en jóvenes de 18 a 29 años, hombres 20,3% y mujeres 9%. Entonces, ¿qué llama la atención aquí? Que la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. ¿Y eso por qué será? Bueno, aquí hablamos de la parte hormonal, ¿no? Las mujeres tienen ciertas hormonas que le van a proteger. Hablamos de los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos básicamente son cardioprotectores. ¿Y qué sucede cuando la mujer avanza en edad? Llega a una edad en la cual ya no va a tener esa cardioprotección de los estrógenos. Entonces, el riesgo se va a equiparar básicamente al del hombre, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablando ahora de la prevalencia, pero según la raza y etnia. Aquí también vamos a ver datos interesantes. Por ejemplo, si hablamos de pacientes blancos no hispanos, la prevalencia en hombres va a ser del 47% y en mujeres del 39%. Pacientes negros no hispanos, 56,8% en hombres y 56,7% en mujeres. Pacientes asiáticos no hispanos, en hombres 49,8% y mujeres 39,1%. Pacientes hispanos, en hombres 50,4% y en mujeres 36,3%. Miren acá, en cuanto a la etnia, ¿qué llama la atención? La mayor prevalencia de hipertensión arterial se ve en pacientes negros, ¿sí? Entonces, la etnia también tiene un riesgo para la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la cascada del control de la hipertensión. ¿Y por qué se los puse? Porque es muy importante saber esto de aquí. Miren, del 100% de hipertensos, solo el 70% realmente está diagnosticado, ¿sí? De este 70%, solo el 55% están tratados. De este 55%, solo el 25 al 35% realmente están controlados. Entonces, como podemos saber, y como corolario de esta primera parte, la principal brecha no es la disponibilidad de tratamiento, sino la identificación y el control efectivo de los pacientes, que es algo que nos falta. Siguiente. Bien, entonces aquí tenemos un cuadrito, un resumen de muchos artículos en donde nos habla sobre factores de riesgo. Tenemos factores con evidencia consistente y factores con evidencia limitada, ¿sí? O emergente. Por ejemplo, si hablamos de factores con evidencia consistente, por ejemplo, presión arterial normal alta. O sea, si bien es cierto, este factor de riesgo, ¿qué quiere decir? Que son los típicos pacientes que no llegan todavía a criterio, o sea, que no llegan al punto de corte, sino que, por ejemplo, tienen 129, 78, 130. Entonces son presiones que, si bien es cierto, no están en valores de hipertensión, pero están en límites. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos, y ya vamos a hablar posteriormente, la presión arterial tiene ciertos mecanismos para regularse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si este paciente ya está empezando a presentar valores un poquito más altos de lo normal? Quiere decir que que esos mecanismos compensatorios de la presión arterial ya se están dañando por por múltiples causas. Ya voy a hablar sobre la fisiopatología, donde vamos a ver que la fisiopatología de la hipertensión arterial es multifactorial. No solo depende de un determinante, sino que de muchos, ¿ya? Otro factor de riesgo, por ejemplo, presión arterial de bata blanca. Verán, la presión arterial de bata blanca no es indicativo de recibir un tratamiento antihipertensivo, pero sí es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta a estos pacientes, ¿sí? Porque probablemente ese paciente con presión arterial de bata blanca en un futuro puede ser hipertenso. Si no tomamos medidas en el asunto, estilos de vida, dieta saludable, evitar el sedentarismo, vamos probablemente a ser pacientes hipertensos en un futuro, ¿ya? Obesidad, ¿qué pasa con la obesidad? ¿Qué pasa con el corazón de un paciente obeso? Aumenta el gasto cardíaco, tenemos más tejido que irrigar,
Aparte de eso, la grasa visceral, nosotros sabemos por fisiopatología que la grasa visceral produce citocinas proinflamatorias y que a la larga estas citocinas proinflamatorias van a causar disfunción endotelial, ¿ya? Y la disfunción endotelial a la final va a causar hipertensión arterial. Ese es un mecanismo, por ejemplo, de muchos. Ganancia progresiva de peso, otro factor de riesgo, ¿sí? Consumo de alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol estimula el sistema nervioso simpático, aumenta la liberación de catecolaminas y nosotros sabemos que las catecolaminas causan vasoconstricción y que si esto persiste en el tiempo, si un paciente sigue, una persona sigue tomando con el transcurso de los años, muy probablemente sea hipertenso. Hiperinsulinemia. ¿Qué pasa con la insulina alta en el cuerpo? Por ejemplo, en pacientes con síndrome metabólico o con prediabetes, por ejemplo. ¿Qué sucede? En un inicio va a haber una hiperinsulinemia, ¿verdad? Porque hay resistencia periférica a la insulina. Esta insulina que está elevada va a causar a nivel renal reabsorción de sodio y agua. Y al causar reabsorción de sodio y agua va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y si persiste en el tiempo, esto va a causar hipertensión arterial. Ahora, pasémonos del otro lado, factores con evidencia limitada. Por ejemplo, excreción urinaria elevada de sodio. ¿Esto qué nos puede indicar? De pronto el paciente está consumiendo mucha sal. Alto consumo de carnes rojas. Sabemos que las carnes rojas que tienen grasas saturadas, ¿sí? Grasas saturadas, inclusive se habla de que también tienen citocinas proinflamatorias que nos pueden causar inflamación. Antecedentes de nefrolitiasis. Un paciente con antecedentes de nefrolitiasis, si bien es cierto, las nefrolitiasis que son cálculos en las vías urinarias o en los riñones, este paciente puede tener una o daño renal por el propio cálculo o puede tener una enfermedad de base. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con nefrolitiasis pueden tener ácido úrico elevado. Podría ser, no lo sabemos, ¿verdad? Por eso hay que investigar. Psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? Básicamente es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué sucede con las enfermedades autoinmunes? Como norma general, todas las enfermedades autoinmunes producen citocinas proinflamatorias que van a causar disfunción endotelial y a la larga hipertensión arterial. Uso frecuente de analgésicos. Y este es un punto importante, porque generalmente hay pacientes que toman, bueno, y básicamente toman como chicle, diclofenaco, ibuprofeno, y toman así nomás como si nada. Ay, doctor, es que me duele la columna, de típico paciente con lumbalgia. Ay, ya me tomé mi diclofenaco, sin antes haberse hecho atender de un doctor, simplemente van a la farmacia y piden. Estos pacientes que toman recurrentemente AINES, hay que explicarles bien, porque los AINES, entre muchas cosas malas, pueden dañar el riñón. ¿Por qué? Porque los AINES sabemos que inhiben a las prostaglandinas y las prostaglandinas a nivel renal son nefroprotectoras. Entonces, ¿qué sucede si estamos inhibiendo constantemente esas prostaglandinas? Las prostaglandinas causan vasodilatación. Si inhibimos esas prostaglandinas va a causar vasoconstricción y a la larga daño renal. Ese por ponerles un ejemplo, porque los AINES también ¿qué causan? Problemas cardíacos o inclusive problemas gástricos, ¿ya? Uso de anticonceptivos orales, ¿ya? Los típicos anticonceptivos orales combinados que entre sus tantas cosas estimulan la producción de angiotensinógeno a nivel hepático. Y sabemos nosotros que si se produce angiotensinógeno, se activa la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende va a haber hipertensión arterial. Exposición crónica al plomo. Se ha visto por múltiples estudios que la exposición crónica al plomo va a generar daño renal y aparte de daño renal va a causar daño a nivel vascular, ¿ya? Duración del sueño menor o igual a 5 horas por noche. Miren la importancia de dormir. Y bueno, algunos ya han de haber leído algunos artículos que hablan sobre las horas del sueño asociado a muerte por enfermedades cardiovasculares. Es decir, pacientes que duermen menos de 5 horas se mueren más. ¿Por qué? Por infartos agudos de miocardio, se mueren más por accidentes cerebrovasculares. Entonces, la importancia de dormir implica este factor de riesgo importante. ¿Qué sucede cuando uno no duerme las horas que debería de dormir? Que debería ser mínimo 7 horas y mejor 8. ¿Qué pasa?
Se activa el sistema nervioso simpático. Al activarse el sistema nervioso simpático, se libera noradrenalina, adrenalina, que va a causar ¿qué cosa? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y por ende va a elevar el gasto cardíaco y por ende va a elevar la presión arterial. Eso por ponerles un solo ejemplo, porque la privación del sueño o dormir poco también se asocia a elevación del cortisol y sabemos que el cortisol, ¿qué va a causar? Retención de sodio y agua, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Qué también puede causar el cortisol? Puede sensibilizar los receptores adrenérgicos a nivel vascular, es decir, se vuelven más sensibles, o sea, se causa vasoconstricción con mayor facilidad. Y la vasoconstricción va a elevar la presión arterial. Estrés psicosocial, el mismo mecanismo. ¿Qué pasa con el estrés psicosocial? Estimula el sistema nervioso simpático, ¿ya? Estatus socioeconómico desfavorable y elevado consumo dietético de fosfato. Este factor de riesgo del fosfato también es importante. Bueno, generalmente esto se asocia al consumo de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, carnes, embutidos, estos nuggets de pollo, por ejemplo, gaseosas. Entonces, todos estos productos tienen fosfato dentro de sus compuestos. Y estos fosfatos van a causar rigidez, calcificación de los vasos sanguíneos. Y por ende, va a la larga a aumentar la presión arterial por aumento de la resistencia vascular periférica. Siguiente, por favor. Bien, hablando de las causas, básicamente hay dos: hipertensión arterial primaria y la secundaria. La primaria representa aproximadamente el 90-95% de los casos. Cuando nosotros escuchemos primario, realmente no hay una causa establecida, simplemente es primario, o sea, netamente es hipertenso y ya. Resulta de la interacción entre varios factores, factores genéticos, ambientales, metabólicos y neurohormonales. Ahora, cuando ustedes escuchen el término secundario, por ejemplo, hipertensión secundaria, hablamos de que hay una causa de base, o sea, existe algo que está elevando esa presión, hay una enfermedad que está ahí y que hay que tratarla y la presión arterial se normaliza. Básicamente, la hipertensión secundaria representa del 5 al 10% de los casos. No es mucho, pero es muy importante. ¿En quiénes deben sospecharse? Por ejemplo, inicio precoz, cuando ustedes tengan un paciente menor de 30 años. O sea, manifestaciones atípicas. O sea, y esto para que les quede para otras enfermedades, ¿no? No solo para la hipertensión. Cuando ustedes tengan algo atípico, piensen de que hay algo más y que no solo es eso. En este caso, inicio precoz, menos de 30 años. A ver, una persona menos de 30 años con hipertensión, ¿no se les hace raro? Entonces hay que investigar, de pronto sea una hipertensión secundaria. Inicio tardío o abrupto. Una persona que siempre fue sana toda su vida y que de repente y de manera abrupta, ¡boom!, se le elevó la presión arterial. Hay algo ahí. No solo es hipertenso, hay alguna enfermedad de base. Hipertensión resistente, que ya que ustedes les hayan hecho el diagnóstico a un paciente y que pese a que está con 3 medicamentos a dosis máxima, incluido un diurético, no mejore ese paciente. Ustedes ahí háganse la pregunta, ¿será solo hipertensión o será alguna causa secundaria que esté causando esa hipertensión? Daño de órgano blanco desproporcionado. ¿Qué quiere decir? Bueno, el paciente tiene una hipertensión, no está muy alta, de pronto es estadio 1. Sin embargo, tiene ya daño de órgano blanco, entonces, o sea, no va acorde a su grado de hipertensión. Hay una desproporción, entonces hay que pensar, de pronto hay algo más. Hipopotasemia. ¿Por qué la hipopotasemia? Porque nosotros sabemos, y una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo. De hecho, ahí los últimos estudios hablan sobre que nosotros los médicos debemos de buscar de manera, digamos, obligatoria ciertas causas secundarias. Ya dentro de esas causas secundarias está el hiperaldosteronismo. Ya les voy a hablar en la parte de exámenes complementarios. Sigamos. Bien, entonces, causas de hipertensión secundaria. Enfoquémonos en la hipertensión secundaria. Tenemos causas frecuentes, menos frecuentes y raras. Dentro de las causas frecuentes, ¿ya? Y para mí siempre yo digo, lo más importante es aprender lo frecuente. Obviamente, no dejar de lado lo menos frecuente, pero recordemos, apnea obstructiva del sueño, hiperaldosteronismo primario, enfermedad renal parenquimatosa,
estenosis de la arteria renal, fármacos y sustancias, ¿sí? Menos frecuentes tenemos la enfermedad tiroidea, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, coartación de la aorta. Dentro de las enfermedades raras, hiperparatiroidismo primario, hiperplasia suprarrenal congénita, síndromes de exceso de mineralocorticoides y acromegalia. Bueno, estas son ya más raras. Siguiente. Entonces, yo aquí les puse una diapositiva exclusivamente de los fármacos y sustancias asociadas a hipertensión. ¿Por qué? Primero porque es muy frecuente. Yo en la consulta siempre veo esto. Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que toman AINES a repetición, que toman diclofenaco y ibuprofeno para cualquier dolor. Y no es así, no está bien. Hay que concientizar los efectos adversos de los medicamentos. Y no solo corticoides. Hablamos también bueno, antiinflamatorios no esteroidales, corticoides, anticonceptivos orales, descongestionantes. Y aquí, por ejemplo, recalco, estos medicamentos que se utilizan mucho para la gripe, lean sus compuestos, lean sus compuestos. Por ejemplo, el Singripal, no sé, muchos, no estoy al tanto ahorita de los nombres comerciales, pero estos medicamentos tienen una sustancia que se llama pseudoefedrina. Y la pseudoefedrina estimula los alfa receptores adrenérgicos a nivel de los vasos sanguíneos y causa vasoconstricción que va a causar a la larga hipertensión arterial. Claro, si se usa de manera indiscriminada, ¿no? No quiero tampoco asustarles y decirles, ah, no, no tomen nunca un medicamento para la gripe. No, no, tampoco así. Pero, o sea, yo quiero concientizar. Y mucho peor, yo he visto pacientes pediátricos que los papás van a la farmacia y les compran medicamentos para la gripe, que nosotros sabemos que la gripe simplemente es un proceso viral que se cura, solo el cuerpo lo va a tratar sin necesidad de andar dando mayor cosa. Pero claro, por la desesperación de curar rápido la enfermedad, le compran medicamentos para la gripe que tienen pseudoefedrina y fenilefrina. ¿Y qué va a pasar? Va a causar elevación de la presión arterial. Mucho cuidado. Ciclosporina y otros inmunosupresores pueden causar también elevación de la presión arterial. Sí, el mecanismo vasoconstricción de las arterias renales. Antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué pasa? Estos antidepresivos causan, o su mecanismo de acción es que se libere o que se mantenga la noradrenalina en el cuerpo y la noradrenalina causa vasoconstricción y estimulación del sistema nervioso simpático. Antipsicóticos de segunda generación. ¿Por qué es importante? Bueno, primero, si hablamos de antipsicóticos de segunda generación, estos pueden causar como efecto adverso aumento del peso. Y no solo eso, pueden causar, aparte de eso, elevación del perfil lipídico. Y no solo eso, pueden causar también un síndrome metabólico. Y un síndrome metabólico te lleva ¿a qué? A resistencia a la insulina. ¿Ya? Y ya sabemos el mecanismo de la insulina para la hipertensión arterial. Sustancias recreativas, por ejemplo, el alcohol, la cocaína, metanfetamina, sales de baño, agentes oncológicos, inhibidores de la angiogénesis e inhibidores de la tirosina quinasa. Siguiente, por favor. Bien, fisiopatología moderna. Yo creo que este cuadrito, este sacado de Harrison, ¿no? Básicamente es el resumen. Y si ustedes saben este cuadrito, ya logran deducir todos los mecanismos fisiopatológicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los factores determinantes de la presión arterial. Tenemos que la presión arterial básicamente está determinada ¿por qué? Por el gasto cardíaco por una parte y por la resistencia periférica por otro lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, ¿ya? Este gasto cardíaco también va a estar determinado por dos parámetros principales. Primero, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por el otro lado tenemos la resistencia periférica. ¿A qué se refiere la resistencia periférica? Son las arterias que se vuelven más estrechas y rígidas, ¿ya? Con el tiempo puede pasar esto. ¿Y qué quiere decir? Que está determinado por dos factores. Primero, la estructura vascular. Y segundo, la función vascular. Entonces recordemos, primero, la anatomía del vaso y segundo, su función. Las dos cosas son muy importantes. ¿Y por qué les puse al lado derecho estos gráficos? Porque básicamente existen aquí cuatro protagonistas de la hipertensión arterial.
Por un lado, tenemos los riñones, como podemos ver en el gráfico. ¿Qué pasa con estos riñoncitos? ¿Qué pasa si estos riñones se dañan? ¿Qué sucede en este caso? Va a haber retención de qué? De sodio. Y si hay retención de sodio, ¿qué va a retener? Agua. Y si se retiene agua, aumenta el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Eso solo por ponerles un ejemplo. ¿Y qué puede causar que el riñón se dañe? Por ejemplo, consumo excesivo de sal, que el paciente ya tenga alguna enfermedad renal, que el paciente tenga obesidad, que el paciente tenga diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes puede causar, bueno, dentro de sus múltiples mecanismos fisiopatológicos, puede causar daño renal, ¿ya? Y el hiperaldosteronismo primario y los AINES. ¿Cuánto daño le hacen los AINES al riñón? ¿Ya? Ahora, al lado, tenemos otro protagonista de la fisiopatología de la hipertensión. Tenemos el sistema nervioso simpático. ¿Y qué puede causar que este sistema nervioso simpático se estimule? Por ejemplo, el estrés, el estrés crónico. Y se preguntarán, ¿por qué actualmente hay tanta gente hipertensa? El ser humano en la actualidad pasa estresado, pasa con mucho estrés. Y el estrés no es nomás decir, ah, ya estoy estresado y listo. No, el estrés implica una serie de mecanismos que desfavorecen al cuerpo. Dentro de ellos, la hipertensión arterial. ¿Y por qué? Porque estimulan al sistema nervioso simpático. Una persona estresada está estimulada, está activa, está en estado de alerta y eso va a la larga a dañarse, a dañar al cuerpo. Ansiedad. Sabemos que la ansiedad también es un proceso en el cual se estimula el sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el sistema nervioso simpático se estimula? Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos otro parámetro, frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa si se eleva la frecuencia cardíaca? Se eleva el gasto cardíaco, se eleva la presión arterial. Solo por ponerles un ejemplo. El sistema nervioso simpático, también, ¿qué pasa? ¿Qué causa? Vasoconstricción. Acá tenemos otro, acá abajo. Y la vasoconstricción, ¿qué va a causar? Resistencia periférica. Y la resistencia periférica aumenta la presión arterial. Bien, solo por ponerles ejemplos nomás. Por ejemplo, ¿qué otra condición puede causar daño del sistema nervioso simpático? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Va a causar estimulación del sistema nervioso simpático. ¿Qué otra cosa? El alcohol. Entonces, pacientes que toman mucho alcohol de manera crónica, o sea, el término crónico se refiere a que es de largo tiempo, ¿verdad? Y agudo es algo de corto tiempo. Entonces, va a causar también hipertensión arterial, ¿ya? O, por ejemplo, pacientes que se drogan con cocaína también. Ahora, tenemos acá abajo, en el gráfico inferior, tenemos al vaso sanguíneo. Aquí tenemos primero la estructura, la anatomía del vaso y su función, ¿ya? Entonces, si hablamos de una arteria, ¿qué va a pasar con el tiempo si nosotros envejecemos? Va a haber una rigidez arterial y un remodelado. Entonces, si hay rigidez arterial, ¿qué va a pasar? Va a haber aumentar la resistencia periférica porque esa arteria ya no va a ser elástica, bonita como una persona jovencita, sino va a volverse rígida y dura. Y al volverse rígida y dura, imaginen ese corazón que tiene que bombear sangre a esos vasos que están duros. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la presión. El corazón necesita más aumentar su presión para poder seguir bombeando de una manera adecuada, ¿ya? Entonces, no solo el envejecimiento, por ejemplo, la dislipidemia, o sea, el colesterol elevado. ¿Qué pasa con el colesterol elevado? Se acumula dentro de las arterias y las vuelve rígidas, no las vuelve elásticas como una persona joven. La diabetes mellitus, lo mismo. La glucotoxicidad a nivel del endotelio vascular va a causar rigidez. Y pasándonos al otro tema, función vascular. Ese es el otro protagonista de la fisiopatología de la hipertensión arterial, la disfunción endotelial. ¿Qué pasa? Que el endotelio vascular, que es lo que vemos aquí adentro del vaso sanguíneo, ¿sí? El vaso, veamos el vaso que está cortado, vemos aquí el endotelio, que es la capa íntima, la capa interna. El endotelio está en un constante equilibrio, homeostasis, entre producción de óxido nítrico y producción de endotelina. Entonces, eso mantiene al vaso en un buen estado. Pero, ¿qué pasa
si hay ciertas condiciones que causan daño, disfunción vascular. Por ejemplo, la diabetes, el tabaquismo, la misma obesidad, pueden causar disfunción endotelial. Y aquí también hay otras enfermedades importantes, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas la psoriasis, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Por eso ustedes van a darse cuenta de que tienen mayor prevalencia ese tipo de pacientes. Bueno, a mí me gusta mucho la reumatología y vemos que tienen mayor prevalencia. Pacientes con psoriasis, pacientes con artritis reumatoide, tienen mayor prevalencia de sufrir de hipertensión arterial, ¿ya? Por este mecanismo de disfunción endotelial. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos entonces daño de órgano diana. Entonces, ¿qué son los órganos diana? Son órganos que por su abundante irrigación sanguínea son más susceptibles de afectarse de esta presión arterial, ¿ya? Y que si bien es cierto, en un primer momento estos órganos diana no van a sufrir enfermedad, o va a ser muy leve, si persiste en el tiempo, van a verdaderamente tener un problema, o sea, una enfermedad cardiovascular. Si hablamos, por ejemplo, del cerebro, brain, podemos ver que hay algunos daños, por ejemplo, lesión de la sustancia blanca, microinfartos silentes, microhemorragias, tenemos también atrofia cerebral, tenemos deterioro cognitivo, demencia vascular, accidente cerebrovascular isquémico y accidente también cerebrovascular hemorrágico. Todas estas situaciones, ¿por culpa de qué? De la hipertensión arterial. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de las arterias de mediano y gran calibre, vemos que estas arterias se dañan y su resultado es aterosclerosis, ¿ya? No solo aterosclerosis, sino también calcificación vascular, ¿ya? Si hablamos de la microcirculación, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ya les expliqué, ¿verdad? Algunas enfermedades pueden causar disfunción endotelial, aumento de la vasoreactividad, fibrosis e inflamación, y también resistencia vascular periférica. Si hablamos del riñón, ¿qué va a causar? ¿La hipertensión arterial puede dañar el riñón? Claro que sí. Causa hipertensión arteriolar glomerular, puede causar glomerulosclerosis, albuminuria, proteinuria y por ende disminución de la tasa de filtrado glomerular. Si hablamos del corazón, por ejemplo, tenemos la típica y por lo cual siempre pedimos electrocardiograma. Una vez al año siempre pedimos a nuestros pacientes hipertensos un electrocardiograma y es por esto, porque la hipertensión puede causar hipertrofia ventricular izquierda y no tan solo eso, puede causar dilatación de las aurículas también, puede causar una fibrilación auricular, puede causar una enfermedad arterial coronaria, infarto agudo de miocardio y falla cardíaca. A la larga puede causar una falla cardíaca. Si hablamos de los ojos, por ejemplo, remodelado microvascular o retinopatía hipertensiva. Siguiente. Bien, entonces dentro de la evaluación clínica inicial tenemos objetivos de la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Bueno, y aquí me hace falta colocar exámenes complementarios, ya vamos a hablar de todo eso. Pero siempre yo digo, siempre a mis estudiantes, yo soy docente de posgrado, lo más importante, ante todo, la historia clínica y el examen físico. Los exámenes complementarios son de añadidura, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos nosotros con el paciente, ¿ya? Los exámenes complementarios básicamente sirven para confirmar o descartar algo que yo ya estoy sospechando. Entonces, primero, confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Ya vamos a ver posteriormente los métodos diagnósticos que utilizamos en la actualidad. Segundo, estimar el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué riesgo cardiovascular? Yo quiero que se les quede algo en la cabeza. La hipertensión arterial solo es una cosita de múltiples factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de hipertensión, hablemos de solo un factor de riesgo, ¿sí? O sea, la hipertensión es una cosita. Todo lo que estamos viendo ahorita solo es una cosita. Tenemos que ver también qué cosa, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, en los estilos, o sea, es un montón de cosas. De todas ellas, la hipertensión solo es una, ¿ya? Identificar daño de órgano blanco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la historia clínica y el examen físico. Obviamente, los exámenes complementarios, que ya se los voy a comentar posteriormente,
Sirven como tamizaje para identificar si mi paciente ya tiene un daño de órgano diana. Por ejemplo, el electrocardiograma. Detectar causas secundarias potencialmente reversibles. ¿Nos ayudan también los exámenes complementarios? Sí. Por ejemplo, una TSH. Una TSH nos puede, como screening, nos puede descartar, no, de pronto el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, no lo sé. Identificar factores que contribuyen a hipertensión resistente, también. Siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de la historia clínica, es importante valorar qué cosa, la edad del paciente. Ya vimos en las diapositivas iniciales cuán importante es la edad. Sabemos que si es un paciente mayor, bueno, un paciente mayor tiene mayor riesgo de ser hipertenso. El sexo, un hombre en etapas más jóvenes tiene más riesgo que la mujer. El tabaquismo, miren el tabaquismo, cuánto daño hace al endotelio vascular. Dislipidemia, la dislipidemia, principalmente el perfil LDL. Y de hecho, hay muchos artículos que te hablan de que si tu paciente tiene un LDL mayor o igual a 160 miligramos de cilitro que persiste en el tiempo, ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Si bien es cierto, ya les voy a explicar porque las calculadoras de riesgo cardiovascular se utilizan en mayores de 40 años. ¿Y por qué les digo esto? Porque generalmente un paciente más jovencito, si usted calcula el riesgo cardiovascular, le va a salir bajo. Pero les pongo un ejemplo, ya adelantándome un poco. Un paciente joven le sale riesgo cardiovascular bajo. Sin embargo, tiene un perfil lipídico con un LDL, no sé, de 180. ¿Ese paciente tiene o no tiene riesgo? Así el resultado de la calculadora le salga bajo. Tiene riesgo y alto. Lo que sucede es que las calculadoras que ya les voy a nombrar, calculan el riesgo a 10 años. Pero ese paciente jovencito que sale riesgo cardiovascular bajo, tiene riesgo a largo plazo, no solo a 10 años. Tiene riesgo a largo plazo. De pronto a 20, 30 años va a tener problemas, ¿sí? Entonces, por eso, aquí hay otro punto que me gusta también mencionar. Nosotros siempre tenemos que contextualizar. Si bien es cierto, las guías, la evidencia científica nos ayuda y mucho, sí, yo lo sé, nos ayuda mucho. Nosotros siempre tenemos que contextualizar, hacer un razonamiento clínico y tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. En cuanto a la historia clínica, factores potenciadores de riesgo. Por ejemplo, si tengo antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, mi papá de pronto, no sé, les pongo un ejemplo, mi papá es hipertenso, mi mamá hipertensa. Entonces tengo yo riesgo de ser hipertenso, obviamente. Enfermedades autoinmunes. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, por ejemplo, yo, Daniel Toro, tengo psoriasis, tengo más riesgo de ser hipertenso. Si tengo enfermedad renal crónica, tengo más riesgo de ser hipertenso. Si tengo algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, depresión grave, no, de pronto tengo depresión grave con síntomas psicóticos, estoy tomando algún antipsicótico, por ejemplo, quetiapina. Entonces, tengo un riesgo, ¿por qué? Por el fármaco. La quetiapina, ¿qué puede causar? De hecho, la quetiapina puede causar elevación del peso, elevación del perfil lipídico y elevación de la presión arterial. ¿Ya? Antecedentes obstétricos de alto riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, una paciente que tuvo en el embarazo, por ejemplo, una paciente femenina que tuvo en el embarazo, no sé, preeclampsia o ya hipertensión gestacional, ya tiene un riesgo. Si bien es cierto, se le normalizó la presión, pero ya quedó marcado con ese riesgo. Ya no es solo María de 30 años sin riesgo. Ya tiene un antecedente, hipertensión gestacional del embarazo o de pronto preeclampsia. ¿Ya? Fármacos y sustancias. Ya les expliqué anteriormente. Paciente Pepito Juanito que toma diclofenaco como si fuera chicle, ya tiene, ya etiquételo. Ese paciente tiene riesgo. Corticoides y de igual manera. Anticonceptivos orales, antidepresivos, descongestionantes, los medicamentos para la gripe. Alcohol, cocaína y anfetaminas. Siguiente. Dentro del examen físico existen ciertos hallazgos de alto valor clínico. Por ejemplo, fondo de ojo. ¿Qué podemos ver en el fondo de ojo? Retinopatía hipertensiva. ¿Sí? A nivel cardíaco, ¿qué podemos nosotros auscultar? ¿Algún soplo cardíaco?
¿ya? Podemos escuchar o ver, mejor dicho, en nuestro paciente si tiene signos de insuficiencia cardíaca. No sé, de pronto está con disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, taquicardia, soplo a nivel cardíaco, un soplo diastólico S3. Entonces son datos que nos orientan hacia un probable daño de órgano blanco, ¿sí? Por eso la historia clínica es tan importante. A nivel de la vasculatura, un soplo carotidio. Si escuchamos aquí a nivel de cuello, escuchamos un soplo, bueno, muy probablemente tenga ya aterosclerosis a nivel carotidio. Diferencia de la presión arterial entre brazos, o sea que en un brazo salga 150, 80 y en el otro brazo le salga 135, 80. Hay una diferencia más de 10 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro. ¿Y eso qué me puede estar indicando? Bueno, de pronto el paciente tiene alguna calcificación en alguna arteria en la que está con la presión más elevada, cuando la diferencia es mayor de 10 milímetros de mercurio entre uno y otro brazo. Ténganlo muy en cuenta. Pulsos periféricos disminuidos. De pronto le tomamos los pulsos radiales, tomamos pulsos femorales y están disminuidos. Bueno, puede haber algún tipo de problema o inclusive una coartación de la aorta. Entonces, todos estos datos nos ayudan y nos orientan hacia una probable patología, ¿ya? Por ejemplo, en atención primaria, nosotros podemos calcular el índice tobillo-brazo. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y son datos muy importantes que nos ayudan mucho, inclusive para orientarnos en qué tratamiento vamos a elegir, inclusive para nosotros hacer una referencia, por ejemplo, a un cirujano vascular. Qué bonito es hacer pues, una buena referencia, de pronto con los datos bien bonito, todo bien organizadito, no referir por referir a un paciente, que es lo último que uno hace como médico familiar. Uno primero tiene que resolver todo lo que más pueda en atención primaria. Abdomen. Si ocultamos de pronto algún soplo abdominal, bueno, de pronto pueden ser estenosis de las arterias renales, no lo sé, podría ser. Masa renal, estrías violáceas. ¿Qué me sugieren las estrías violáceas? Si tengo un paciente, no sé, obeso, con estrías violáceas, con fatiga, jiba de búfalo, cara de luna llena, bueno, puede ser un síndrome de Cushing. Extremidades. ¿Qué vamos a ver en las extremidades? Si hay edema por la insuficiencia cardíaca, puede ser. Los pulsos, cómo están los pulsos, por ejemplo, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, pulsos femorales disminuidos en el caso de una coartación de la aorta, y neurológico, por ejemplo, si hay algún déficit focal, no sé, por ejemplo, algún paciente viene y ya tuvo un accidente cerebrovascular anterior, entonces nosotros vamos a ver que tiene una hemiparesia del, no sé, lado derecho o lado izquierdo, depende del área donde sufrió el accidente cerebrovascular, pero ya tenemos una secuela. Si tiene ese antecedente, pues ya tiene una lesión de órgano diana, ¿verdad? Siguiente. Bien, hablando de los requerimientos para obtener una lectura precisa de la presión arterial, tenemos buenas prácticas. Primera consulta, tomar las mediciones en los dos brazos y posteriormente seguir usando el brazo con la medición más alta. Y esto es otro dato importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando recién llegué por acá, bueno, yo soy de Esmeraldas, solo que, bueno, por causas externas, pues me tocó migrar a Cotacachi. Entonces me decían, del lado izquierdo, doctor, es que siempre tomamos la presión del lado izquierdo, del brazo izquierdo. No, o sea, es que no es así. El brazo de referencia del paciente es el brazo del cual le salga la presión más alta. O sea, si su paciente Pepito Juanito le salió del lado derecho, el brazo derecho es el brazo de referencia de ese paciente. Uno siempre toma en cuenta el valor más alto, ¿ya? Seguimiento. En cada consulta se deben tomar al menos dos mediciones separadas por 1 a 2 minutos y calcular el promedio. Eso es lo que se debe de hacer. Tomar dos separadas por 1 a 2 minutos y calcular el promedio. Ahora, hay ciertas condiciones que el paciente tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que la presión salga lo más real posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el paciente tiene que descansar en una silla, en un ambiente tranquilo, por lo menos mínimo 5 minutos. Tiene que tener la vejiga vacía, es decir, el paciente tiene que haber ido al baño a orinar, no haber comido, ingerido bebidas como por ejemplo cafeína, haber fumado, ni haber practicado ninguna actividad física, por lo menos 30 minutos antes de la toma de la presión. ¿Por qué? Porque si
alguna de estas características está, la presión no va a salir bien. Vamos a tener en ese caso un falso positivo, ¿ya? Idealmente, lo que nos recomiendan las guías es usar dispositivos electrónicos que sean validados, ¿sí? Pero la tendencia es a usar los electrónicos, no los manuales. ¿Y por qué? Recordemos que los manuales pueden tener fallas de quién, de quien lo realiza, ¿ya? Entonces, puede ser una mala técnica, el equipo puede que no esté calibrado, puede que al momento de desinflar el tensiómetro lo haga muy rápido, muy lento, puede que no escuche bien el primer ruido de Korokov o el último ruido de Korokov, puede que el paciente redondee. Ay, de pronto, chuta, yo le vi 132, pero no, 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 dejémoslo en 130. Entonces, todas esas características y condiciones hacen que no sea tan actualmente tan indicado el manual, sino los electrónicos. Ahora, ¿cuándo se usan los manuales? Básicamente, cuando queremos corroborar el resultado de un electrónico. Por ejemplo, el electrónico me salió, chuta, 200, 120. Entonces yo digo, bueno, vamos a escuchar, vamos a hacerle con el manual para ver qué tal salió ese resultado, ¿ya? O en otra condición, por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes de una fibrilación auricular o cualquier tipo de arritmia cardíaca, una bradiarritmia, por ejemplo. En ese caso, es mejor hacerlo con un manual, porque el electrónico puede tener cierto error al momento de calcular la presión, porque obviamente pues el paciente está con una arritmia cardíaca, el lector de pronto no va a poder captar adecuadamente esa presión arterial. Siguiente. Entonces, aquí tenemos como que un resumen de los requerimientos para obtener una lectura precisa de la presión arterial. Primero, no conversar. Y eso es algo típico. Ay, le están tomando la presión arterial y le están preguntando, ay, ¿cómo le fue hoy día, señor? Y recién viene acá, vive por aquí. Entonces empiezan a hablar mientras se le está tomando la presión arterial. Eso no se debe de hacer. De hecho, el conversar mientras se está tomando la presión arterial aumenta o agrega hasta 10 milímetros de mercurio. O sea que si a ese paciente le iba a salir 130, por andar hablando le puede salir 140. Entonces, ¿ven la diferencia? Segundo, apoyar el brazo a la altura del corazón. Tiene que ser a la altura del corazón. O sea, no es que el paciente va a estar arriba el brazo o así abajo, no. Tiene que estar a la altura del corazón. ¿Ya? No apoyar el brazo agrega hasta 10 milímetros de mercurio. O sea, que el brazo no está a la altura del corazón, agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Colocar el manguito en el brazo sin ropa. Veo también, a veces no sé si es por desconocimiento o de pronto por pereza, de decirle al paciente que se quite la manga de la ropa, que se quite la camisa. O le colocan el brazalete sobre la camisa. O le dicen, ¿sabe qué? Súbase una camisa apretadísima, se la sube. Y eso apretadísimo, ¿qué le está presionando? Si está súper apretado. ¿Qué arteria pasa en el brazo? La arteria humeral. ¿Y qué pasa si está apretando mucho? Va a salir elevado. Mejor quítese la ropa, quítese la camisa, pero no sobre la ropa, ¿sí? ¿Qué pasa? Colocar el manguito sobre la ropa agrega hasta 5, de 5 hasta 50 milímetros de mercurio. Usar el tamaño de manguito adecuado. Un manguito pequeño agrega de 2 a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Apoyar los pies. El paciente tiene que apoyar los pies, ¿sí? No apoyar los pies agrega hasta 6 milímetros de mercurio. No cruzar las piernas. Importante, hay veces que vemos cruzadas las piernas de los pacientes. Tener las piernas cruzadas agrega de 2 a 8 milímetros de mercurio. Tener la vejiga vacía, porque si el paciente no ha ido a orinar, o sea, está con ganas de orinar y le toma la presión arterial, esto puede agregar 10 milímetros de mercurio. Y obviamente apoyar la espalda en el respaldar de la silla. No apoyarla agrega hasta 6 milímetros de mercurio. Siguiente. Bien, en el caso de que nosotros tomemos la presión de manera manual, también existen requerimientos, ¿verdad? Para una lectura precisa. Primero, ocultación dice, si este es el único método disponible de preparar al paciente como se indica en la parte superior, ya lo vimos, ¿verdad? La cámara inflable del brazalete debe cubrir a lo ancho aproximadamente 40% de la circunferencia del brazo y a lo largo debe ser aproximadamente 80 a 100% de la circunferencia del brazo. Para la auscultación, el borde inferior del manguito debe estar de 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo.
¿ya? Es decir, no, nosotros contamos dos veces de dedo, yo sé contar por lo general, sobre el pliegue del codo, ¿sí? No colocar el manguito ahí justamente en el pliegue, no, dos, tres veces de dedo por arriba, ¿sí? Del pliegue del codo y el tubo o marca para denotar la arteria debe estar centrada sobre la arteria braquial. Entonces, si miren en la imagen inferior, cómo la partecita de la flechita indica dónde está la arteria y dónde va a leer la presión. Claro, va a leer la presión arterial. Para hacer la ocultación, coloque el manguito a la altura del corazón. Lleve el medidor rápidamente 30 milímetros de mercurio por encima del nivel en el que desaparece el pulso braquial o radial. Si aquí tenemos enfermeras o paramédicos, yo he visto que toman muy bien la presión arterial de manera manual. Ellos obviamente toman el pulso, ¿verdad? Cuando sienten que van insuflando y cuando sienten que desaparece el pulso, suman hasta 30 más, 30 milímetros de mercurio más. ¿Ya? Luego ponga la campana del estetoscopio sobre el centro de la arteria braquial. Permita que el manguito se desinfle a un ritmo de aproximadamente 2 milímetros por latido del corazón y registre la presión sistólica. En este caso, es el primer ruido, ¿sí? ¿Verdad? De Korokov y diastólica, el último ruido de Korokov, ¿verdad? Registre el valor exacto de la presión arterial sistólica y diastólica sin redondear el dígito terminal, ¿sí? Eso si lo hacemos de manera manual. Siguiente. En cuanto a la estratificación de riesgo cardiovascular, la estimación del riesgo cardiovascular permite individualizar las metas terapéuticas y la intensidad del tratamiento. Ahora, ¿qué tomamos en cuenta para nosotros estratificar el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, factores que determinan el riesgo, la edad, el tabaquismo, la misma presión arterial, porque no es lo mismo una presión de un paciente de 160 a 100 o una presión de 140 a 90, es diferente. Perfil lipídico, principalmente el colesterol LDL, ¿ya? Diabetes mellitus. Hay estudios de que te hablan de que pacientes con diabetes mellitus, hasta un 80% de estos pacientes van a ser hipertensos. O sea, el riesgo es altísimo en un paciente diabético de ser hipertenso. Daño de órgano blanco mediado por la hipertensión, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica. Obvio, es diferente, porque por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, tengo un paciente que ya tiene un accidente cerebrovascular y que luego del accidente cerebrovascular se quedó hipertenso. Ese paciente hipertenso ya es de alto riesgo y no solo va a recibir tratamiento para la hipertensión. Este paciente, en dependencia de la etiología, tiene que recibir estatinas, de pronto de alta intensidad, no sé, atorvastatina, rosuvastatina, tiene ya que recibir una aspirina. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer prevención secundaria en este paciente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, a este paciente que ya tuvo lesión de órgano diana, hacer una prevención secundaria, ¿verdad? Categorías de riesgo. Entonces, en base a las calculadoras, que ya les voy a mostrar, nos calcula el riesgo, riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. ¿Y esto para qué sirve? Para intensificar o ver qué tratamiento va a recibir el paciente. Siguiente. Entonces, aquí tenemos factores que automáticamente te colocan como un riesgo alto o muy alto. Por ejemplo, un paciente con hipertensión que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Este paciente automáticamente es de alto riesgo. Diabetes mellitus con daño de órgano blanco es de alto riesgo. Enfermedad renal crónica avanzada, hipertrofia ventricular izquierda, albuminuria significativa, estenosis carotídea o enfermedad arterial periférica. O sea, todas estas características me dicen que este paciente es de alto riesgo. Ahora, de riesgo alto, hipertensión arterial grado 3, diabetes mellitus sin daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica moderada y múltiples factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta el riesgo muy alto. ¿Ya? Miren este dato aquí que les puse, que me pareció muy interesante. Dos pacientes con la misma presión arterial pueden tener pronósticos completamente diferentes dependiendo de su riesgo cardiovascular y del daño de órgano blanco acumulado. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo dos pacientes, digamos dos pacientes de sexo masculino de 40 años de edad, a los dositos con la misma presión, por ejemplo, tienen una presión, los dos de 140 a 90, uno es diferente a otro. ¿En base a qué? A su riesgo cardiovascular.
Por eso anteriormente les decía, la hipertensión solo es uno. Ustedes siempre vean al paciente de manera integral, todos los factores de riesgo. Entonces va a ser diferente en base a los factores de riesgo. Siguiente. Entonces, existen múltiples calculadoras de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, tenemos la SCORE 2, cuya población objetivo es adultos de 40 a 69 años sin enfermedad cardiovascular establecida. Y su evento predicho es riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Tenemos el SCORE 2 OP, que su población objetivo es en adultos mayores o iguales a 70 años, y su evento predicho es riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Tenemos el PREVENT, ustedes ya han de haber escuchado el PREVENT, que es justamente del AJA, de la Asociación Americana del Corazón, muy utilizada, de hecho la utilizan mucho en Norteamérica. Su población objetivo es adultos de 30 a 79 años y el evento predicho es riesgo cardiovascular total a 10 y 30 años. Sí, de hecho las guías se basan mucho en esta calculadora Prevent. Tenemos esta otra calculadora Pulled Core Equations, que su población objetivo es población estadounidense y su evento predicho es riesgo aterosclerótico a 10 años. Tenemos el Framingham Risk Score. Nosotros sabemos que el estudio Framingham es el mayor estudio histórico, de hecho tiene un uso histórico y académico, y bueno, tiene un evento predicho de riesgo cardiovascular global. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, porque aquí yo quiero que tomemos en cuenta algo. En un inicio yo les decía que tenemos que contextualizar, y cuando nosotros tenemos que contextualizar, tenemos que toda la evidencia, toda la información, extrapolarla a nuestra población. Entonces, nosotros los que trabajamos al menos en el Ministerio de Salud Pública sabemos que la estrategia HEALTH es la que actualmente estamos utilizando. Entonces, por eso se las pongo en una diapositiva aparte, porque básicamente es la que deberíamos de utilizar. De hecho, hay aplicaciones, aquí les puse el link para que se descarguen la aplicación si es que no la tienen. Es gratuita, ¿no? Y es de la iniciativa HERS en las Américas, la cual estima el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años y ofrece recomendaciones terapéuticas. Ustedes van a ver que esta herramienta te ofrece recomendaciones, por ejemplo, el uso de estatinas, el uso de aspirina, en dependencia del factor de riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente. Esta calculadora está basada en las tablas de riesgo de la OMS y fue desarrollada por la OPS con apoyo del CDC. Sí, entonces tiene una buena evidencia científica, no es que es cualquier cosa, tiene estudios y, y estudios que son extrapolables a nuestra población, América Latina. Reemplaza a Cardiocal, la del 2014, y adapta la estimación de riesgo para todos los países de las Américas. Ahora, como toda herramienta, también tiene su defecto. ¿Cuál es el problema aquí? Toma como punto de corte a pacientes de 40 años en adelante. Y yo les pongo un ejemplo. Yo tengo 35 años. Entonces yo me calculo mi riesgo cardiovascular y mi riesgo sale bajo. Sale, aquí está mi riesgo, sale menos, sale 3%. Sale riesgo bajo. Pero, aquí viene el pero tengo mi perfil lipídico, el LDL sobre todo, en 180. Entonces, si yo me calculo mi riesgo, primero que me va a dar bajo. Solo por mi edad ya me da bajo. Ahora, si yo hago mi análisis clínico, a largo plazo, no hablemos de 10 años, hablemos de 20, 30 años, el riesgo es alto. ¿Y por qué? Porque el LDL se acumula en las arterias y a la larga podría generar, a la larga, enfermedad arterial periférica, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, entre otras cosas, inclusive la misma hipertensión arterial. Entonces, démonos cuenta de que también las herramientas tienen sus límites, ¿sí? Siguiente. Bien, estudios complementarios. Entonces, yo siempre digo a mis estudiantes, nada es porque sí, no es que voy a pedir por si acaso. Hagámosles esto por si acaso. No, todo tiene su razón de ser. Y dentro de los estudios iniciales recomendados en todo paciente con hipertensión, tenemos estudios de laboratorio básicos. Por ejemplo, una glucosa en ayunas o una hemoglobina glicada. ¿Por qué nos puede servir esto? Obvio, por ejemplo, si un paciente tiene una glucosa en ayunas en rangos de prediabetes, ¿qué nos indica? Si este paciente tiene hipertensión, tiene glucosa alterada en ayunas, no sé, de pronto también sea obeso, estamos ante un síndrome metabólico. Entonces ahí cambia, ¿no? Ahí no solo es hipertenso, ahí ya tiene un síndrome metabólico y muy probablemente sea diabético también en un futuro.
El hemograma completo, ¿por qué es importante? Bueno, veamos cómo está esa hemoglobina. De pronto tengo una poliglobulia, una policitemia, podría ser. ¿Cómo están esas plaquetas? Si hay plaquetopenia, trombocitosis. Perfil lipídico, miren lo importante del perfil lipídico. Si estamos hablando de un paciente con dislipidemia, tenemos que valorar el uso de qué? De estatinas, muy probablemente, y las que mejor tienen eficacia son la atorvastatina o la rosuvastatina. Creatinina sérica y tasa de filtrado glomerular. Es importante medir la función renal, porque nosotros sabemos que una enfermedad renal es causa y consecuencia. Y esto es interesante. ¿Por qué causa? Puede ser la causa de la hipertensión, o sea, que tenga un daño renal. O al revés, puede ser la consecuencia. O sea, este paciente hipertenso se le dañó el riñón, pero por la presión arterial. ¿Sí? Sodio, potasio y calcio, es decir, electrolitos. Miren la importancia también de pedir electrolitos. Habíamos hablado de las causas secundarias, dentro de ellas el hiperaldosteronismo. Entonces, si tenemos de pronto un potasio bajo, bueno, muy probablemente este paciente pueda tener un hiperaldosteronismo. Y qué chévere que nosotros, de pronto en atención primaria, lo logremos diagnosticar. Y diagnosticando correctamente a ese paciente y tratándole la enfermedad de base, de pronto ese paciente nunca necesite un tratamiento antihipertensivo. Calcio sérico. Por ejemplo, un calcio sérico elevado pues, me puede indicar un hiperparatiroidismo. Podría ser. Entonces, miren la importancia de pedir estos exámenes. Y no es pedir por pedir. Por ejemplo, una hormona estimulante de tiroides, una TSH. La TSH me puede indicar qué cosa. Dos cosas principalmente. Que el paciente tenga un hipertiroidismo o que tenga un hipotiroidismo. Y que son causas secundarias de hipertensión arterial. Y un dato importante, un paciente con hipertiroidismo va a tener una presión hipertensión arterial sistólica aislada, mientras que un paciente con hipotiroidismo va a tener una hipertensión arterial diastólica elevada. ¿Sí? Ese como dato nomás clínico de importancia. La evaluación renal, bueno, aquí recalcamos el examen general, el EMO, ¿no? El examen microscópico elemental de orina, que bueno, nos puede servir también, de pronto hay proteinuria, hematuria, la relación albúmina-creatinina urinaria, que es muy importante también para ver, de pronto hay un daño de órgano diana, de pronto el paciente ya está en rango de microalbuminuria, ¿sí? Entonces ahí puede cambiar también en la estrategia terapéutica. Evaluación cardiovascular, como les decía yo en un inicio, electrocardiograma, al menos una vez al año a todos nuestros pacientes hipertensos, porque podemos ver lesión de órgano diana, ahí podemos ver de pronto si tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿M? Y un ecocardiograma, bueno, el ecocardiograma se reserva si existen algunas alteraciones de pronto en el electrocardiograma, alguna sospecha de daño de órgano cardíaco, bueno, ahí podríamos pedir un ecocardiograma. No es el estudio inicial, el ecocardiograma, pero el electrocardiograma sí. Ya. Al siguiente, ya, solo un ratito voy a conectar la computadora porque se va a quedar sin carga. Bien, entonces tenemos también estudios complementarios según la sospecha clínica. Por ejemplo, si hablamos de hiperaldosteronismo primario, podemos especificar el estudio, por ejemplo, una aldosterona plasmática. Si, no sé, sospechamos de un feocromocitoma, metanefrinas plasmáticas o urinarias. Si sospechamos una hipertensión renovascular, bueno, de pronto un ecodoppler renal nos podría ayudar. Apnea obstructiva del sueño, una polisomnografía. Síndrome de Cushing, cortisol libre urinario o prueba de supresión con dexametasona. Coartación de la aorta, un ecocardiograma, podría ayudarnos muchísimo. Un hiperparatiroidismo, la hormona paratiroidea sérica, ¿no? Siguiente. Bien, bueno, existen ciertos estudios que si bien es cierto, no es que se los realice así nomás de manera cotidiana, pero se los puse aquí porque me pareció muy interesante. Am, Hay veces en las cuales no logramos identificar correctamente un paciente o de pronto estamos sospechando que tiene una lesión de órgano diana, pero nuestras calculadoras o de pronto los resultados del laboratorio no coinciden con esa sospecha clínica. Existen ciertos estudios, por ejemplo, el score de calcio coronario. ¿Cuál es la información clínica aportada en este caso? Cuantifica la aterosclerosis coronaria subclínica. Ecografía carotidia o femoral. Detecta placas ateroscleróticas subclínicas. Índice tobillo-brazo. Identifica enfermedad arterial periférica. Este estudio lo podemos realizar en atención primaria. No hay ningún problema.
Velocidad de onda de pulso, evalúa la rigidez arterial. Sí, estos son estudios, bueno, que no disponemos a la mano, pero bueno, podrían servirnos hasta cierto punto si tenemos alguna sospecha adicional. Siguiente. Bien, aquí tenemos entonces el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el AMPA, ¿sí? Que por sus siglas es la automedida de la presión arterial en domicilio. Utiliza un dispositivo para la presión arterial validado, es decir, no cualquiera, tiene que ser validado. Medir la presión arterial en una habitación tranquila tras 5 minutos de reposo con el brazo y la espalda apoyados. Nosotros ya sabemos cómo se debe tomar adecuadamente, ya les mostré anteriormente cuáles son los requisitos, ¿verdad? Tomar dos automedidas en cada ocasión con un intervalo de 1 a 2 minutos. Entonces, el AMPA quiere decir que nosotros vamos a mandar al paciente a tomar la presión arterial a la casa, ¿sí? Entonces, generalmente se le dice que se tome la presión por 7 días, ¿sí? Nosotros eliminamos el primer día, cuando ya nos traiga el resultado de la consulta, y calculamos el promedio de todas esas presiones. Ve, sigamos aquí en el gráfico. Dice, tomar las medidas 2 veces al día durante al menos 3 días e idealmente son 7 días. Básicamente son 7 días. De hecho, las guías te dicen tomarle 7 días. Se podría hacer con 3 días, pero no es lo recomendable. ¿Sí? Registrar todas las medidas de la presión, calcular la media y entregar al médico. Nosotros calculamos básicamente. ¿Cuáles son los criterios? Si calculando todas esas presiones nos da más de 135/85, nuestro paciente es hipertenso. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que nosotros tenemos algunas cartillas. Yo le puse como ejemplo esta cartilla. Entonces se le puede dar esta cartilla al paciente y decirle que anote. Aquí está el día 1 hasta el día 7. Entonces ahí está, que anote la fecha, la hora que se va a tomar la presión arterial, que debe de ser en la mañana, de preferencia dentro de la primera hora, después de haberse despertado, no haber comido, ¿sí? Como los requisitos que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces no haber comido, estar tranquilo, relajado y todos los requisitos previos que ya se mencionó, tomar dos medidas y calcular el promedio de esa medida en la mañana y en la noche, antes de la merienda o al momento de acostarse a dormir, ¿sí? Entonces, con esos datos, eliminamos el día 1 y calculamos del segundo al séptimo día. Y calculamos el promedio. Y el promedio, si nos sale más de 135/85, es hipertenso, ¿sí? Puede salir un valor, por ejemplo, puede salir solo la presión sistólica alta o en su defecto puede salir la diastólica. Cualquiera de los dos me indica hipertensión. O sea, porque a veces dicen, es que tiene 120/91. No es hipertenso. No, sí es hipertenso, pero a expensas de la presión arterial diastólica. Ya, siguiente. Tenemos el otro método diagnóstico, el MAPA. Monitoreo de la presión arterial automedida, ¿no? Esto hacemos con el holter de la presión arterial. Utilizamos un dispositivo para la presión arterial validado, ¿sí? Estos equipos nos entregaron, me parece que de la OPS, y justamente por esto de la estrategia HERTZ. Realmente es el gol estándar, ¿no? El dispositivo generalmente mide la presión arterial en intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y 30 a 60 minutos durante la noche, ¿sí? Se requiere un mínimo de 70% de registros de la presión arterial válidos y se debe llevar un diario en el que el paciente registre las actividades que realiza. Bueno, no sé si lo han utilizado, pero básicamente es un equipo, digamos, del tamaño de un celular. ¿Sí? Entonces, eso va conectado a la manguera, al brazalete del tensiómetro. Y usted en una aplicación que tiene que tener de ley, tiene que tener la aplicación, lo conecta a la computadora y lo programa para que tome la presión en su paciente. O sea, usted le programa, le pone la hora, le pone cuántas presiones van a hacer en el día, cuántas en la noche. No sé si, vale, vamos a ver más adelante. A ver, voy a indicarles más adelante un ejemplo de un paciente. Entonces, siguiente, siguiente. Ya, aquí tenemos un resultado. Así ustedes van a ver el informe del Holter de la presión arterial. Entonces, aquí te da el umbral, del lado derecho el umbral y del lado izquierdo están el resultado de tu paciente. Por ejemplo, a este paciente le salió un promedio de 24 horas de 140/84, cuando el Holter, el umbral es de 130/80. O sea, hablando solo del Holter, ya les voy a indicar
¿Cuál es la diferencia? Si hablamos del día, el punto de corte cambia de 135,85. Y si hablamos de la noche, cambia también el punto de corte. Es decir, 120,70. Y esto aquí es muy importante porque la presión arterial tiene un ciclo circadiano. O sea, no es lo mismo la presión en el día que en la noche. Generalmente en el día la presión es más alta, porque obviamente al momento de levantarse se estimula el sistema nervioso simpático, hay más catecolaminas, hay más cortisol, eleva la presión arterial. Ya durante el día hay fluctuaciones entre que hacemos ejercicio, que vamos a atender a algún paciente, que nos estresamos con el hijo, que nos estresamos por alguna situación, puede subir un poco, puede bajar, pero siempre hay mecanismos que regulan esa presión. Llega la noche y la presión empieza a descender. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático empieza a disminuir su actividad y aumenta el parasimpático. Al aumentar el parasimpático, todo se relaja. Empieza a haber una relajación de todo el cuerpo. Y digamos, no es excluyente los vasos sanguíneos. El corazón disminuye la frecuencia cardíaca, hay vasodilatación y desciende. Por eso, si ustedes pueden observar aquí los umbrales, vemos que en la noche es más bajo el umbral para hacer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene 121,71 en la noche, es hipertenso. Y ahí vamos a la diapositiva de arriba. Sigamos, más bien, atracémosles unita a los fenotipos. Fenotipos circadianos. Tenemos el patrón Dipper, que es lo normal. Dipper significa descenso. Quiere decir que la presión desciende entre un 10 a un 20%. Eso es normal. Claro, también tenemos Dipper extremos, que desciende mucho la presión arterial, más de 20%. Pero eso no es lo que les quiero yo enseñar. Yo les quiero enseñar el non-Dipper. El non-Dipper es que no desciende la presión, o desciende menos del 10%. Y eso ya es un riesgo. Eso ya es una hipertensión arterial con fenotipo non-Dipper. O al revés, un riser. Quiere decir que en vez de no descender, más bien al contrario, aumenta la presión arterial. ¿Y por qué es importante esto? Porque el patrón non-Dipper se asocia a más daño renal, a más hipertrofia ventricular izquierda, a diabetes mellitus, a obstructiva del sueño, y ni hablar del riser, que tiene mayor riesgo cardiovascular, mayor mortalidad, mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y un dato interesante, estos pacientes que hacen hipertensión nocturna suelen ser los de etnia en negra, los de etnia negra, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí en este, pues, bueno, siguiente. Esto es también les marca el resultado, ¿no? En la computadora, en los gráficos, tenemos la marca, lo que está oscuro es en la noche, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá también en histograma, siguiente. Acá también tenemos en gráficas, en círculos, pasteles, siguiente. Entonces, hablando de los métodos de la presión, ¿cuál es mejor? Este estudio del British Medical Journal nos dice básicamente que el gol estándar es el mapa, monitoreo ambulatorio. De hecho, aquí nos vemos aquí los resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad, que la medición en la consulta, o sea, el típico, por ejemplo, la toma de signos vitales en un consultorio, tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 74%. Mientras que el AMPA es cuando nosotros mandamos a tomar al paciente a la casa durante 7 días. Ese aumenta un poco más la sensibilidad. De hecho, tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 76%. Y el mapa, que está como referencia, es el gol estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos estudios se hicieron en base a el mapa, porque el mapa es el fuerte, el gol estándar. Como dice aquí en la utilidad clínica, estándar de oro para diagnóstico y confirmación. De hecho, nos ayuda a detectar hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca, hipertensión sostenida, el patrón non-dipper o inclusive el patrón Riser. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, aquí encontré algo muy interesante, esta revista de hipertensión arterial, que evalúa dispositivos sin manguito. Ya actualmente se están evaluando dispositivos sin brazalete que estiman la presión arterial mediante fotoplestimografía y análisis de onda de pulso. Es decir, sin el manguito, simplemente con este tipo de procedimientos,
es decir, fotoprestimografía, se puede detectar la presión arterial. ¿Cuáles fueron los hallazgos preliminares? En un estudio observacional con una muestra de 51 pacientes, la presión arterial sistólica diurna, es decir, del día, fue similar entre el dispositivo sin manguito y el mapa de 24 horas. O sea, básicamente bueno. Sin embargo, el dispositivo sobreestimó la presión arterial nocturna. De hecho, sobreestimó la sistólica en 12,5 milímetros de mercurio y la diastólica en 4,1 milímetros de mercurio. Como conclusión, se requiere más validación y guías específicas antes de su uso clínico generalizado. Pero bueno, eso se los dejo como dato interesante que se están estudiando, ¿no? Siguiente. Bien, y por último, los criterios diagnósticos. Entonces, bueno, aquí es como un resumen, ¿no? Vemos aquí les puse las dos principales organizaciones. Tenemos el AJA, por un lado, y la Sociedad Europea del Corazón. Yo les dije que nosotros nos perfilamos más con la Sociedad Europea del Corazón. Entonces, aquí está, ¿no? La Sociedad Europea del Corazón te da el punto de corte más de 140/90. Y en cambio, los americanos dicen que hipertensión es con 130/80, ¿sí? Hablando de la presión arterial en general, ¿no? Ahora, siguiente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del método, aquí por ejemplo les puse del método el mapa, es decir, con el holter de la presión arterial cambia, ¿no? Cambia. Y aquí, por ejemplo, los americanos consideran más de 130/80, en la noche más de 110/65 y de 24 horas más de 125/75. Mientras que los europeos siguen siendo un poco más, en este caso, no tan estrictos como los americanos. Dicen la presión del día, la diurna más de 130, mayor o igual a 135/85, la nocturna 120/70. Entonces, démonos cuenta, y la de 20, el promedio de la de 24 horas 130/80. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta tablita, hay diferencias. Si se dan cuenta, los europeos suelen ser menos estrictos que los americanos en este sentido. ¿Sí? Siguiente. Bien, bueno, y como diagnóstico diferencial tenemos algunas entidades, por ejemplo, tenemos la pseudohipertensión arterial, cuyas características principales van a ser arterias calcificadas, lecturas falsamente elevadas, frecuentes sobre todo en adultos mayores. Tenemos error de medición, puede ser manguito inadecuado, mala técnica, pacientes no preparados, causas exógenas, por ejemplo, algún fármaco de pronto no es hipertenso, sino está tomando diclofenaco, o de pronto prednisona. ¿Ya? Entonces, fármacos, alcohol, cafeína, cocaína, descongestionantes, hipertensión de bata blanca, por ejemplo, presión arterial elevada en la consulta y normal fuera del consultorio. La hipertensión de bata blanca no es una hipertensión definida como tal. O sea, no hay que dar un tratamiento a la de bata blanca. Claro, tienen que tomar muy en cuenta que ese paciente tiene un riesgo. Sí, tiene un riesgo, pero hay que tener muy en cuenta que no debe de tampoco catalogarlo como hipertenso. Hipertensión enmascarada, esta sí hay que tenerla muy en cuenta y esta sí necesita tratamiento. Presión arterial normal en consulta y elevada fuera del consultorio. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos diagnosticar? Con un MAP o un AMPA. Hipertensión secundaria, pues ya hablamos de que si tiene un inicio precoz, de pronto una hipertensión resistente, daño de órgano blanco desproporcionado o deterioro brusco, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, bueno, ya se terminó la exposición. Realmente traté de resumir lo que más pude. Es un tema muy largo, ¿no? La hipertensión arterial. Regresemos al caso clínico. El paciente masculino de 54 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, de 8 años de evolución, dislipidemia, exfumador. Tratamiento habitual, metformina 1000 miligramos cada 12 horas, más rosuvastatina 20 miligramos al día. La evaluación en la consulta, presión arterial, miren, de 128/78 con una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y un IMC de 29. El laboratorio te dice una hemoglobina glicada en 7,2%, una tasa de filtrado de 78 ml minuto y una relación albúmina-creatinina de 65. Estudios complementarios, ecocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, leve, un mapa de 24 horas, miren el promedio. Promedio de 24 horas 137/84. Promedio diurno 139/86. Y promedio nocturno 132/80. Tienes apenas un descenso nocturno, un DIPER de, o sea, un descenso nocturno, perdón, de 4%. Entonces, vamos a hacer ahorita sí preguntas para el público, ¿no? Siguiente. Entonces, pregunta uno, respecto al fenotipo hipertensivo del paciente presentado, ¿cuál es la clasificación más apropiada? ¿Es hipertenso de bata blanca? ¿Hipertenso grado 1?
Hipertenso enmascarado. No, todavía no pasen por favor la diapositiva porque ahí sale la respuesta, ¿no? Hipertensión sistólica aislada. Que alguien por favor responda rápido porque ya se acerca la hora. Es, Alejandro, ¿tú podrías dar la palabra, por favor? Doctor, están contestando en el chat. Ok, a ver. Bueno, no logro ver ahorita el. Déjame ver el chat. Vamos a darle siguiente, Alejandro, para ver la respuesta, ¿no? Por aquí ya veo algunas respuestas. Bien, entonces el que respondió la respuesta C, estamos ante una hipertensión enmascarada. El paciente presenta cifras normales en consulta. Entonces, ¿se dan cuenta en la consulta cuánto tiene? 128,78. A eso lo dice en la historia clínica, pero elevadas en el mapa de 24 horas. Entonces al paciente se le hizo un mapa por sospecha, porque tenía lesión de órgano diana. Entonces en el mapa ya me salía que tenía la presión alta, 137,84, cumpliendo criterios de hipertensión enmascarada. O sea, estaba haciendo hipertensión en casa y en el centro de salud la presión arterial estaba aparentemente normal. Siguiente pregunta. El descenso nocturno de la presión, a ver, quitémosle esa partecita, ¿no? Para que ya. El descenso nocturno de la presión arterial fue del 4%. ¿Cómo se clasifica este patrón circadiano? A, Dipper extremo, B, Dipper normal, non-Dipper o riser. Vamos a ver qué dicen aquí. Muy bien, aquí han respondido. Vamos a darle siguiente, Alejandro. Perfecto. Bueno, esta respuesta me gustó más de los compañeros, de los médicos. Aquí pusieron, si puedes quitarle, por favor. Ya. Aquí pusieron la respuesta correcta C, non-Dipper. Perfecto. Este paciente tiene un patrón, tiene un fenotipo non-Dipper. Es decir, un deceso nocturno menor al 10% respecto al patrón diurno, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Bien, ¿cuál de los siguientes hallazgos constituye evidencia de daño de órgano blanco? Hemoglobina glicada 7,2%, IMC de 29, hipertrofia ventricular izquierda y albuminuria o frecuencia cardíaca de 70. Esta está facilita. Muy bien, ya respondieron. Siguiente. Entonces, perfecto. Muy bien. La respuesta correcta es la C, hipertrofia ventricular izquierda, que lo que me está indicando es daño de órgano blanco en corazón. Y albuminuria, perfecto, que me está indicando daño de órgano blanco a nivel renal. ¿Sí? Siguiente. Vamos ya con las dos últimas. Considerando los antecedentes y hallazgos complementarios, el riesgo cardiovascular global del paciente debe considerarse. A ver, vamos a ver. ¿Cómo le consideran a este paciente? Alto, muy alto, bajo, moderado, alto, muy alto. Vamos ahí con la respuesta, Alejandro. De hecho, este paciente tiene un riesgo muy alto, ¿sí? Es muy alto, ¿por qué? Primero, tiene diabetes mellitus. Segundo, tiene ya daños de órgano diana. O sea, este paciente ya tiene un daño de órgano diana. No es simplemente un hipertenso y ya. O sea, ya hay daños de órgano diana y se lo debe de catalogar como un paciente de muy alto riesgo. ¿Ya? Siguiente. Y última pregunta. ¿Cuál es la mejor conclusión clínica respecto al control tensional del paciente? A. Se encuentra adecuadamente controlado porque la presión arterial en consulta es normal. B. No puede clasificarse debido a la ausencia de síntomas. C. Se encuentra adecuadamente controlado porque el promedio diurno es menor de 140. O D. No se encuentra realmente controlado y requiere optimización de su manejo. Perfecto. Siguiente. Ya está la respondida esta pregunta. Claro, no se encuentra realmente controlado y requiere optimización de su manejo. Ya vamos a ver en el día de mañana en el tratamiento que un paciente hipertenso diabético, el mejor tratamiento sería un IECA o un ARA2, porque así protegemos proteinuria. Bueno, ya me estoy adelantando a otro día, ¿no? Entonces no se encuentra realmente controlado y requiere optimización, ¿sí? Entonces le dejo este mensajito que, bueno, no lo alcanzo.
No se ve mucho. La presión arterial de consultorio puede ser normal. El riesgo cardiovascular del paciente no lo es. ¿Sí? Entonces, entonces siguiente. Mapa identifica riesgo oculto. El daño de órgano blanco modifica el pronóstico. Los fenotipos hipertensivos tienen implicaciones terapéuticas. El objetivo no es controlar cifras, sino reducir eventos cardiovasculares. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. El día de mañana continuaremos con el tratamiento. Listo, perfecto. Si es que existe alguna duda, pueden levantar la mano, se les da el paso al micrófono. Vamos a responder, bueno, en honor al tiempo, a dos preguntas puntuales que se tenga y de ahí ya finalizamos con el espacio. Así que igual, como se había mencionado, pueden levantar la mano, se les da el paso para la habilitación del micrófono. Sí, Alexandra Sánchez, ¿puede activar el micrófono? Aló, Sí, ahí se le escucha. ya. Mira, mi pregunta es porque hace una semana tenía yo una paciente en la cual la presión variaba demasiado rápido. Por ejemplo, tenía la presión de 135, por ejemplo, 40. Ya, ella me llamó, yo llegué a la casa, le tomé la presión y se le subió a 160, 100. De ahí se tomó una paracetamol porque el médico que ya había visto le dijo que tome paracetamol. Entonces le bajó, después de unos 20 minutos, le bajó de nuevo a 125, 80. Pasaron 20 minutos más y volvió a subir a 140, 80. ¿Por qué es ese motivo? La paciente, bueno, buenas noches. La paciente es diagnosticada de hipertensión arterial. No, incluso le pusieron el aparatito que es para controlar la presión de 24 horas y no fue diagnosticada como hipertensa. Ya, pero Ah, le ya, o dolía sea, mucho la cabeza, sí, le dolía mucho la cabeza, le dolía mucho la cabeza, tenía pesadez, pero la presión variaba, pero sí, en cada 20 minutos variaba, subía, bajaba, pero y subía demasiado, a 100, ya le dije 160, 100 más o menos. ya, verán, aquí hay que tomar algo en cuenta. Primero que nada es una paciente que ya se le hizo un holter de la presión arterial, el cual es negativo. O sea, estamos aquí descartando que la paciente es hipertensa, ¿verdad? Eso por una parte. Ahora, la compañera me está diciendo, me está mencionando que esta paciente tiene patrones de elevación brusca de la presión arterial, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cositas importantes. Primero, la hipertensión o la presión arterial lábil, ¿ya? Lábil y segundo, hipertensión paroxística, ¿ya? ¿Qué se refiere a una hipertensión lábil? O sea, son estos pacientes que por alguna cuestión, ya sea estrés, dolor, algún evento que esté pasando, no sé, económico, algún problema, se le eleva la presión arterial. Esa es la hipertensión arterial lábil, que si bien es cierto, no es hipertenso, tiene un riesgo. Claro que sí, tiene un riesgo futuro de ser hipertenso. O la otra, que tenga una hipertensión paroxística, que creo yo que es lo más probable en ese paciente. Una hipertensión arterial paroxística son aquellos momentos en los cuales el paciente, por X o B razones, se eleva la presión arterial, luego desciende, luego se vuelve a elevar y desciende. De hecho, el diagnóstico diferencial de estos pacientes es con el feocromocitoma. ¿Sí? Que es raro, pero puede pasar, ¿sí? Ya, doctor. Sí, ella tuvo ese evento fue porque había ido a consulta con el alergólogo y le había encontrado la presión de 180 y las hizo asustar, como quien dice. Le dijo que se iba a morir, que le iba a dar un infarto porque esa presión estaba demasiado elevada. Y de ahí Claro, comenzó ese sub y baja. claro, exacto. Entonces, miren, por ejemplo, eso también es importante lo que dice la compañera Alexandra. O sea,
Una mala noticia. Que, a ver, en este caso, el mecanismo fisiopatológico de esta paciente es que está estimulando el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático, ¿qué causa? Elevación de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Y a la larga, ¿qué causa? Aumento del gasto cardíaco y a la larga se aumenta la presión arterial. ¿Sí? Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Listo, pasamos con la última pregunta de Isayana. Isayana, ¿puede activar su micrófono? Buenas noches. Gracias por su ponencia, doctor. Una consulta. Eh, Se sabe hasta ahora pues que la hipertensión es una enfermedad crónico-degenerativa que va avanzando con la edad y que básicamente uno se la lleva a la tumba, ¿verdad? Pero en pacientes añosos hay como quien dice, un tope en donde ya haya que retirar los medicamentos antihipertensivos o hay que seguir de largo con ellos. Ya, buenas noches. Bueno, muy interesante la pregunta suya porque básicamente hay un apartado, ¿sí? Bueno, en el Up to Date y en el Dynamic hay un apartado en donde dice retiro de la medicación antihipertensiva. Hay muchos estudios de que hablan sobre el retiro de la medicación antihipertensiva. Bueno, ese es tema, de hecho es tema de mañana. Mañana vamos a hablar sobre el tratamiento. Lo que usted me pregunta de retirarle el medicamento antihipertensivo a un paciente, sí, se lo puede hacer, pero bajo ciertas condiciones especiales. Yo le pongo un ejemplo, Isayana, ¿no? Sí, Isayana. Yo le pongo un ejemplo. Tiene un paciente hipertenso crónico que tiene cáncer terminal, que está en cuidados paliativos, está encamado y tiene presiones de 160, 90, 90, 50. ¿Qué opina usted? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Qué opina usted de ese paciente? ¿Le mantiene con con el antihipertensivo o se lo retira? No, o sea, en casos así, obviamente, pues hay que saber valorar la situación y el estado clínico del paciente. Pero yo le hago referencia en caso de mi abuelita. Ella ya Ya, tiene su hipertensión desde hace, creo que unos 20 años atrás. Ya, ya, con un tratamiento con IECA, después ya le cambiaron el tratamiento combinado y todo, pero hubo un tiempo, creo que fue hace nomás 5 años, que el doctor le dijo, le vamos a retirar la medicación así de buenas a primeras. ya, Y después de un tiempo nosotros le tomamos la presión en casa y la tenía disparada, así como el refirió la compañera anterior, que se le subía a 160, no recuerdo ahorita, pero a la media hora se le bajaba nuevamente, a la media hora otra vez se le subía y así era muy, muy esporádico y muy... Entonces ya, nosotros muy le bien. dijimos, no, abuelita, igual hay que valorarle de nuevo con el cardiólogo. Y bueno, de ahí le volvieron a aumentar, a ponerle la medicación y ahorita ya está controlado y todo, pero se me hizo raro que en ese rato le quiten, porque ella no tiene ninguna patología como se indica. Y ya ahorita es una persona, una paciente básicamente hipertensa, pero 93 años y solamente tiene su hipertensión. Ya, ya, entonces aquí ya cambia, ¿no? El panorama, ¿no? Aquí, y muy bien, aquí siempre hay que contextualizar. Estamos ante un paciente hipertenso, o sea, ya tuvo un diagnóstico y X médico, no sé quién, le quitó el medicamento. Terrible error, quitarle el medicamento a un paciente que ya es hipertenso. Y a veces dicen, ah, no, es que la presión está normal, hay que quitarle ya el medicamento. No, 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 no. Estamos hablando de un paciente hipertenso y nosotros sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que va a tener esa enfermedad por el resto de su vida. Y que nosotros al darle el medicamento antihipertensivo, ¿qué estamos haciendo? Primero, controlándole la presión. Segundo, disminuyendo mortalidad. ¿Sí? Entonces, a su abuelita no debieron de haberle quitado el tratamiento antihipertensivo. Así de sencillo. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, con eso finalizaríamos esta primera jornada. Un agradecimiento al doctor Daniel Toro por habernos acompañado en este primer encuentro. Recordar que con el doctor vamos a tener dos encuentros más. Final dedicado netamente a la parte de nutrición. La clase quedó totalmente grabada y se les va a compartir máximo hasta el día de mañana al grupo de WhatsApp para que estén al pendiente de lo mismo. ¿Sí? Eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Nos vemos mañana.